Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí, por venir hoy en este día cálido, caluroso, a seguir apoyando y a demostrar el compromiso político y social que tenemos para transformar nuestro país, para transformar nuestra sociedad, para mejorar la vida de las familias trabajadoras. Muchísimas gracias por todo el compromiso mostrado siempre, cada uno de los días de esta campaña electoral. Para mí para ser honesto, es un día especial. Es un día especial porque hace aproximadamente 12 años que tuve la oportunidad de venir aquí por primera vez como candidato por Málaga. Muchos de vosotros y vosotras, que aquí veo, compañeros, compañeras, amigos, amigas, incluso familia, estabais en ese día, y hoy vengo no como candidato, vengo para apoyar a una candidatura extraordinaria que va a realizar un trabajo espectacular dentro de un proyecto político como es Sumar, que tiene que tener todo nuestro apoyo, todo nuestro aprecio, todo nuestro reconocimiento, porque es el mejor instrumento para mejorar la vida de las familias trabajadoras. Y por eso estamos hoy aquí, para apoyar esta candidatura, para apoyar este proyecto y porque hace falta. Hace falta aún más en esta recta final de campaña, una recta final en la que se apunta que las cuestiones de disputa parece que para muchos partidos son cuestión menor. El programa político, el proyecto político, parece que no importa el programa, pero los que venimos de una tradición política donde el programa es lo que importa, tenemos que seguir haciendo pedagogía, seguir explicándole a la ciudadanía todo lo que nos jugamos en elecciones como estas. Y son unas elecciones que dicen las encuestas que la situación está muy reñida, y por lo tanto, en muchas circunscripciones, entre ellas esta de Málaga, es fundamental que se vote por parte de toda la gente de izquierdas el próximo domingo, quienes no lo hayan hecho ya, en voto por correo. Es fundamental porque van a ser muy pocos votos los que decanten la balanza en favor del progreso, del avance social, en favor de la izquierda, en favor de Sumar, o, por el contrario, en la balanza de la reacción, del retroceso y de la derrota de muchas conquistas sociales que ha costado mucho conseguir. Son muy pocos votos los que van a marcar esa diferencia y por eso tenemos que hacer ese esfuerzo del que decía María José al terminar para conseguir no solo que Toni Valero entre en el Congreso, sino también el resto de compañeras, Mar y el resto de compañeros de la candidatura que puedan mandarse de aquí, desde Málaga, al Congreso de los Diputados, porque sumando de uno en uno vamos a conseguir garantizar la mayoría que necesitamos. Y quiero hacer el llamamiento a toda la gente de izquierdas, de aquí de Málaga, pero quiero hacer el llamamiento a toda la izquierda del país para votar por Sumar. Y no solo por razones tácticas electorales, no solo porque esos últimos escaños que se disputan, que gana Sumar, se los quitan, en muchos casos, a la reacción de Vox y de la derecha extrema del Partido Popular. No solo por eso, sino precisamente porque lo que necesitamos es reforzar un bloque de izquierdas con políticas de izquierdas y con la capacidad y la valentía suficiente de poder desarrollarlas en el día después. Necesitamos garantizar esas políticas de izquierdas para ese día después. Y mi experiencia en el Gobierno me ha enseñado que solo con nuestra participación activa y solo con nuestra presión se han podido hacer muchas cosas de izquierdas en este Gobierno de coalición, muchas cosas de izquierdas que si no hubiera sido por la presión de gentes como Yolanda Díaz y la presión del espacio político y de los partidos que conformamos también Sumar, no hubieran podido salir adelante porque nuestro socio, el Partido Socialista, no ha tenido la audacia ni la valentía para llevarlas a cabo. Y ha sido la presión de Sumar, del espacio político conformado por Izquierda Unida, por Podemos y por el resto de fuerzas políticas, las que han conseguido sacar adelante políticas que hoy benefician a las familias trabajadoras. Si no hubiera sido por gente como Yolanda Díaz, de manera clara, el salario mínimo no se hubiera subido. Si no hubiera sido por la participación de este espacio político en el Gobierno de coalición, seguramente el Partido Socialista no hubiera tenido la valentía de aprobar esas políticas. Y, de hecho, cuanta más fuerza tengamos a partir del domingo y a partir del lunes, más fácil vamos a poder poner políticas de izquierdas encima de la mesa. Porque hay muchas cosas que no hemos podido hacer en esta legislatura porque nos faltaba fuerza.
porque nos faltaba fuerza no solo para enfrentarnos al poder económico, que representa ese interés en el status quo, cuando no, en un retroceso, sino también porque nos faltaba fuerza para convencer a nuestro socio, el Partido Socialista, que no quería poner en marcha determinadas políticas de las que yo creo que ahora, en plena campaña electoral, se está arrepintiendo de no haberlo hecho. Políticas como en el caso de la vivienda. Porque lo que tenemos que hacer no es solo frenar a la derecha en estas elecciones, tenemos que movilizarnos para hacer eso, para conseguir frenar a la derecha en estas elecciones, pero también para socavar su fuerza cultural en esta sociedad. Socavar su fuerza cultural y social en la sociedad, la fuerza de las derechas, implica hacer algo más que enfrentarse en las elecciones. Implica que cuando se está en el gobierno hay que tener la valentía suficiente para aprobar las políticas que socaven esa fuerza de las derechas y que den esperanza y futuro a las gentes más humildes, a las gentes más sencillas, a las familias trabajadoras. Y ese es el propósito de Sumar. Ese es el propósito de un proyecto político que tiene muy claro que los problemas de la ciudadanía son los problemas que se colocan en el centro y, por lo tanto, las soluciones son las que se tienen que ubicar teniendo en cuenta esos problemas. Pensámoslo de una manera muy rápida. Las derechas, cuando gobiernan, no titubean cuando tienen que privatizar la sanidad, la educación o favorecer a las empresas privadas. Y si no, que se lo digan al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que lleva 3 mítines patrocinados por Asisa, compañía privada de sanidad. No tienen ninguna duda de cuál es su proyecto político. Y de la misma manera, las izquierdas tenemos el deber de, cuando estamos en el gobierno, fortalecer y cohesionar a las izquierdas, defender y blindar los servicios públicos, ampliar los derechos y ser capaces, eso sí, de enfrentarnos al poder económico, que va a ser siempre renuente a esas transformaciones y contrario a esos cambios, y que se va a resistir, claro que sí, pero precisamente solo haciendo eso vamos a garantizar que no tengamos que estar siempre al filo de la navaja en las siguientes elecciones. Tenemos que garantizar frenar a la derecha en este domingo y tenemos que garantizar que las políticas de izquierdas que pongamos en marcha a partir del domingo impidan que volvamos a tener miedo de que la reacción gobierne nuestro país. Y eso solo se puede hacer si Yolanda Díaz es presidenta del Gobierno, porque nadie más ha tenido la valentía de hacer lo que ella ha hecho frente al poder económico y frente a quienes se resisten a los cambios. Valentía para fortalecer los servicios públicos como la sanidad o la educación, para imponer los impuestos a los ricos y a las grandes fortunas, para poder luchar contra la desigualdad de la que hablaba Patricia. Valentía para seguir subiendo los salarios y seguir cambiando el paradigma de este país en el que nos decían durante demasiado tiempo que la solución pasaba por bajar los salarios, cuando sabemos que la solución no solo mejor económicamente, sino también más justa socialmente es repartir la riqueza, repartir la renta y repartir el trabajo. Sabemos que esa es una política totalmente distinta. Y dejadme que lo exprese de una manera todavía aún más categórica. Valentía para poner en marcha todas las políticas públicas que impidan que nuestro futuro, nuestro destino, lo decida una fuerza inconsciente llamada mercado. Porque el mercado raciona la vida, el mercado limita la vida. Cuando hay un problema de inflación, el mercado distribuye, siempre siguiendo el mismo criterio. Solo accede al bien y al servicio aquel que puede pagarlo, el resto fuera, excluido de la sociedad. Ese es el criterio del mercado y no podemos dejar que el mercado sea quien dirija los destinos de nuestra vida. Pero pensad, tenemos pruebas fehacientes de que hay alternativa. Si en nuestro país algunos hemos podido estudiar en una universidad pública, es precisamente porque no ha sido el mercado el que ha establecido quién puede acceder a la universidad y quién no. Porque podría pasar, como ocurre en el Reino Unido, que todas las familias tendrían que pagar entre 10.000 y 30.000 euros al año para poder financiar los estudios universitarios. Pero aquí, gracias a la lucha de mucha gente que luchó anteriormente, se consiguieron unos derechos que han conseguido y permitido que gente como yo, hija de clase trabajadora, pudiéramos acceder a la universidad. No el mercado, los derechos. De la misma manera,
Si en este país enfermamos, desgraciadamente, de un cáncer de pulmón, no es el mercado el que decide si nos vamos a poder tratar o no, porque hay una sanidad pública, que es la que quieren desmantelar. Y no tenemos que vivir experiencias como en Estados Unidos de tener que pagar más de 60.000 euros al año para poder ser tratado de un cáncer de pulmón, porque se han luchado por conseguir esos derechos, que era detraer ese funcionamiento del mercado. Y si ha funcionado en la educación y en la sanidad, ¿por qué no van a funcionar en la energía o en la vivienda? Ese es el paso que tenemos que dar, garantizar que en nuestro país toda la gente tiene satisfecho un mínimo nivel de necesidades cubiertas en sanidad, en educación, en viviendas, en pensiones, en salarios y en una serie de derechos y servicios públicos que garantizan el desarrollo de la vida digna. Eso es proteger la vida. Por eso, para que no sea una fuerza inconsciente como el mercado quien decida si podemos pagar una cesta saludable en el supermercado, tenemos que intervenir desde el Estado, el propio mercado. Lo hemos hecho en la sanidad, lo hemos hecho en la educación, lo hemos hecho en las pensiones, lo tenemos inscrito constitucionalmente en estos ámbitos y hay muchos otros que se resisten, como la vivienda. Y se resisten no solo porque hay intereses poderosos, sino porque hay partidos, como decía anteriormente, que no se han atrevido a hacerlo. Por eso, la demostración de todo esto, de la experiencia del Gobierno reciente, es que solo si Yolanda Díaz es presidenta del Gobierno podemos de verdad ampliar derechos y conquistas sociales para las familias trabajadoras. Solo de esa manera, porque la anterior, la alternativa, la hemos visto ya. Proteger la vida significa garantizar esa libertad, la libertad de poder desarrollar un proyecto de vida digno con los servicios y bienes básicos garantizados, el acceso a la vivienda, a la educación, lo decía anteriormente. Para nosotros eso es la libertad de que la gente pueda desarrollar su proyecto como quiera y donde quiera. Pero esa libertad está también amenazada por lo que decía la compañera María José, una enorme crisis ecosocial, que es el resultado de la lógica absolutamente destructiva de un modelo de producción y consumo llamado capitalismo, que está sumiendo no solo a la población en innumerables procesos destructivos, sino también está aniquilando nuestro planeta y el entorno natural del que vivimos. Y nosotros somos, en el fondo, una anécdota de la historia. El planeta Tierra tiene 4.600 millones de años. La especie humana estamos aquí desde aproximadamente 200.000 años. La agricultura vino, dadas unas condiciones climatológicas, hace unos 12.000 años. Y desde hace unos 200 años, con el capitalismo, hemos iniciado unos procesos que están amenazando nuestra propia vida, que están amenazando nuestros ecosistemas, que están amenazando la forma en la que vivimos y en la que vivirán nuestros hijos y nuestras hijas. Y por eso no es una cuestión solo del cambio climático, y por eso no es solo una cuestión del calor insoportable que pasamos o de las noches tórridas que pasamos aquí en Málaga. Estamos hablando de la pérdida de biodiversidad, de la contaminación de ríos, de océanos, de suelos. Estamos hablando de la acidificación del océano. Estamos hablando, en última instancia, de unas consecuencias que van a dejar, si se deja esto continuar, que van a dejar para las generaciones que vienen un mundo mucho peor habitable que el que hemos vivido las generaciones anteriores. Y por eso tenemos que tener presente que cualquier proyecto de izquierda, cualquier proyecto transformador necesita tomarse absolutamente en serio esto. Y os lo digo yo, que he arrastrado alguna que otra polémica sobre estas cuestiones en los últimos años y que han intentado caricaturizar nuestras posiciones sobre las macrogranjas o sobre cualquier otra propuesta que hemos hecho en torno al derecho a una alimentación saludable y digna. Procesos que hemos enfrentado, unas resistencias brutales por parte de todas las derechas, también de algunas de nuestros socios. Hemos enfrentado muchos procesos que incluso han dificultado poner en marcha políticas que hubieran mejorado la vida de los niños y niñas de hoy en día, incluido todo lo que es relacionado con la publicidad de alimentos dirigido al público infantil. Poner estas cuestiones encima de la mesa es muy importante, porque vivimos además aquí en Málaga un proceso de sequía terrible. Yo, como sabéis, soy de Rincón. En Rincón tenemos en la Sarquía el pantano de la Viñuela, que está ya por debajo del 9%, y lo que expresa es que se ha vivido en un modelo absolutamente insostenible de gestión pública desde hace mucho tiempo.
Y por lo tanto, me lleva a la siguiente reflexión. Yo tengo miedo del negacionismo climático de la extrema derecha que dice que no existe el cambio climático, pero tengo también miedo de quienes no niegan el cambio climático, pero no hacen absolutamente nada para combatirlo. Y ahí están muchos en este país. Y solo Sumar incorpora en su programa, las medidas necesarias para empezar a tratar todo esto a la velocidad oportuna y con la capacidad política adecuada. Porque el cambio climático no afecta a todo el mundo por igual. Ese calor bochornoso no afecta por igual cuando vives en una casa de 30 metros cuadrados y no tienes capacidad de pagar un aire acondicionado que cuando vives en viviendas más amplias o más espaciosas. Y este cambio climático no es tampoco de igual responsabilidad según la clase social, porque no es la misma responsabilidad la de la gente trabajadora que se desplaza al trabajo en su coche privado o en transporte público que aquellos otros que cogen varios aviones privados para desplazarse a donde les parece oportuno, sea por ocio o por otras cuestiones. Y por lo tanto, el cambio climático es también una cuestión de clase social. Y el cambio climático debe abordarse desde una perspectiva de clase social, con políticas encaminadas a proteger especialmente a los más vulnerables de las consecuencias desastrosas que nos está llevando un sistema económico criminal llamado capitalismo. Y voy terminando. Sumar es un proyecto hermoso. Es un proyecto que reúne a toda la izquierda. Es un proyecto que ha costado mucho tiempo construirlo, pero que encarna en la figura de Yolanda Díaz muchas de nuestras esperanzas y de nuestros anhelos. Y es verdad que la tarea puede ser compleja porque es ambiciosa, pero desde luego nosotros tenemos claro que es justa. Es una tarea necesaria, es una tarea que continúa la lucha que se ha hecho durante mucho tiempo por generaciones anteriores y que será continuada en el futuro. Y es una tarea que se enfrenta en estas elecciones a unas derechas prepotentes, mentirosas, a las que prácticamente les da igual cualquier argumento y cualquier dato o hecho con tal de acceder al poder, que han bombardeado a la izquierda y a compañeros y a compañeras, criminalizándolos, atacándolos de una manera absolutamente desproporcionada, de una manera absolutamente inapropiada en cualquier democracia, y que están a las puertas de poder gobernar. Por eso tenemos que también movilizarnos, porque en nuestra movilización basada en la esperanza y en el deseo de construir una sociedad más justa está también la neutralización de sus riesgos. Y permitidme, ya que estamos en Andalucía, que traiga a colación un caso. En el año 2012, recordaréis, Javier Arenas tenía mayoría absoluta en todas las encuestas. En todas las encuestas, y de hecho decidió que iba tan sobrado que no se presentó a un debate de televisión. Y ese debate solo tuvo dos participantes, el del Partido Socialista y el compañero Diego Valderas de Izquierda Unida. El resultado fue que el domingo de aquellas elecciones el Partido Popular perdió esa mayoría absoluta que realmente solo tuvo en las encuestas. Y por lo tanto, lo que quiero trasladar es que incluso aquellos que piensan que el Partido Popular y las derechas tienen todo el camino hecho, lo cierto es que todavía no se ha votado, con excepción del voto por correo. Y por lo tanto nos queda mucho que hacer de aquí al domingo para conseguir el mayor número de votos de Sumar. El mayor número de votos de Sumar que desplace escaños de la derecha y de la extrema derecha en favor de nuestra candidatura, en favor, por lo tanto, de blindar los servicios públicos, de aumentar los salarios y de garantizar unas condiciones dignas para las familias trabajadoras. Y todo esto lo hacemos porque creemos en ello, porque sabemos que somos herederos de una lucha que viene de atrás y es una lucha que continuará. Muchas veces me han dicho que lo que, en estas polémicas que hablábamos antes, que era básicamente un irresponsable. Yo decía que no soy un irresponsable por mantener esas políticas y por defender lo que defiendo y lo que defendemos en nuestro proyecto, sino todo lo contrario. Yo creo que la responsabilidad es preguntarnos qué mundo vamos a dejar a las generaciones que vengan. Hoy aquí están mis hijas, Olivia, Chloe, Robin, pero está Marcos, está Aitana, está Inés y hay muchas más personas de esa generación
Cuando tengan 20 años, ¿qué mundo les vamos a dejar? ¿Qué acceso a la educación les vamos a dejar? ¿Qué acceso a la sanidad? ¿Qué acceso a las pensiones? Ya por su futuro, más tardío. ¿Pero qué mundo natural le vamos a dejar? ¿Van a poder vivir aquí, en la costa? ¿Van a poder vivir en lo que se convertiría en un desierto si sigue gobernando el Partido Popular en la Junta de Andalucía? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer, porque respondiéndolas sabremos si estamos siendo responsables o no. Y yo creo que no hay nada más responsable que un proyecto político como el de Sumar, porque lo estamos haciendo por las familias trabajadoras de hoy, pero también por nuestros hijos, hijas y nietos y nietas de todos los que estáis aquí, por darles un futuro, por darles un lugar donde poder vivir. En realidad de eso va la política. La política es el arte, el instrumento de transformar la realidad siguiendo un modelo de sociedad, un proyecto político, unas ideas. Nuestro programa de Sumar, como se decía al principio, es un programa muy ambicioso, muy serio, muy riguroso, muy exhaustivo, que si se pone en marcha mejorará la vida de la gente. La política es eso, la política es poder continuar esa lucha que decía anteriormente. Y por eso termino dándos las gracias a todos vosotros y vosotras por todo el cariño y el apoyo que me habéis dado durante todo este tiempo, porque estos 12 años que yo he representado a Málaga y que yo he representado a Izquierda Unida y después a Unidas Podemos, han sido para mí un honor. Han sido un honor poder representaros a todos vosotros y vosotras en este curso. Espero que haya contribuido de la manera mejor que haya sido posible. La lucha la van a continuar otros y otras en el ámbito institucional. Política seguimos haciendo todos los días, nosotros y nosotras, en nuestro día a día para transformar esta sociedad. Pero estos 12 años han sido muy bonitos en la posibilidad y el honor que me han brindado poderlo hacer. Pero no es una cuestión individual. Por eso quiero terminar hoy, 12 años después de aquella ocasión en la que comencé, dándos las gracias a vosotros y a vosotras, a la militancia, a las gentes que hoy, un 18 de julio, estáis aquí, en este pabellón, dedicando vuestro tiempo y vuestra energía a un proyecto político que, como decía antes, no solo es hermoso, sino que es absolutamente necesario. Yo viví desde el 15M hasta el Gobierno de coalición, por en medio han pasado muchas cosas, creo que algunas son muy buenas y que hemos conseguido contribuir, pero lo que viene después es mucho mejor. Un gobierno presidido por Yolanda Díaz, con compañeros como Mar y como Toni en el Congreso de los Diputados, es una cuestión que yo creo que merece la pena que vivamos entre todos y entre todas. Por eso, muchísimas gracias por todo este tiempo. ¡Salud y República!